¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propio hogar? A mí me pasó el día en que decidieron celebrar una boda justo debajo de mi departamento, y fui la única vecina no invitada. Pero lo que nadie sabía era que el salón de eventos les pertenecía a mí. Cuando me enteré de que se celebraría una boda en mi complejo residencial, pensé que sería un acontecimiento encantador para todos. Nunca se me ocurrió que yo sería la única residente que no recibiría una invitación. No explicaron el motivo, pero lo que ignoraban es que el salón de eventos donde planeaban casarse era de mi propiedad. Me excluyeron de un momento significativo, pero nadie se detuvo a pensar quién era yo en realidad ni el papel que terminaría desempeñando. Sin que se den cuenta, la soledad emite sus propios sonidos. Yo los reconozco a la perfección: el compás sereno del reloj de péndulo que Adolfo me obsequió hace 18 años, el susurro de las páginas de un libro al voltearlas con parsimonia, deleitándome con cada frase. A mis 72 años, he cultivado la habilidad de hallar compañía en estos minúsculos detalles. Mi nombre es Elena Vázquez, y enviudé hace 7 años. Resido en el 7º nivel de un edificio de apartamentos en lo que ahora denominan un distrito con encanto. Cuando nos trasladamos aquí con Adolfo, era una barriada sencilla de familias trabajadoras. Con el transcurrir del tiempo, los cafés selectos y las tiendas de moda fueron apareciendo, y de pronto nuestro humilde domicilio se transformó en una propiedad muy valorada. Muchos vecinos optaron por vender y marcharse. Nosotros decidimos quedarnos, era nuestro refugio, con sus 90 metros cuadrados, 2 alcobas y una coqueta terraza donde cuido mis claveles, menta y un pequeño naranjo que nos regala sus frutos cada temporada. Después de retirarme como catedrática de Historia del Arte en el Instituto Cervantes, creí que mis jornadas serían predecibles. La enseñanza había sido mi vocación durante 38 años. Observar cómo se iluminaba la mirada de un joven al comprender la genialidad de Goya o al debatir con fervor sobre la arquitectura de Gaudí me hacía sentir que estaba transformando el mundo, aunque fuera un aula a la vez. La existencia tiene maneras singulares de asombrarnos, incluso cuando pensamos que ya ha mostrado todas sus jugadas. ¿Alguna vez te han excluido de algo importante en tu propia comunidad? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y si te gustan las historias que revelan cómo los pequeños gestos pueden tener grandes repercusiones, no olvides suscribirte al canal. El edificio donde habito consta de 10 apartamentos. Todos nos conocemos, o al menos así era hasta hace poco. Doña Carmen, del 5º, me suele traer porciones de su tarta de Santiago los fines de semana. El matrimonio Ramírez, del 8º, siempre me incluye en sus celebraciones familiares desde que se enteraron de que vivo sola. Incluso el joven Daniel, del 3º, acude a mí en busca de consejos sobre sus dilemas sentimentales, como si yo fuese una autoridad en la materia. Supongo que para él, haber estado casada durante tantos años me convierte automáticamente en una experta en afectos. Fue hace aproximadamente 5 meses cuando llegaron los nuevos inquilinos, una pareja joven. Bueno, aún no están casados, pero ya se oyen campanas de boda. Se instalaron en el apartamento contiguo al mío Mateo y Sofía. Él tiene 29 años, trabaja en una innovadora startup de energías renovables y siempre luce un aire ligeramente informal, como si valorara más la comodidad que las apariencias. Ella tiene 26, es creadora de contenido digital y posee una vitalidad arrolladora que inunda el rellano cada vez que entra o sale. La primera vez que nos encontramos fue cuando yo regresaba de la panadería artesanal del barrio. Cargaba mis 2 bolsas, no demasiado pesadas porque he aprendido a adquirir solo lo imprescindible, cuando la puerta frente a la mía se abrió con ímpetu. «¡Atención!», exclamó una voz femenina mientras una melena rubia se asomaba con rapidez. Era Sofía. Vestía ropa deportiva y parecía tener bastante prisa. «Disculpe, casi la arrollo», dijo con una sonrisa fugaz. «Soy Sofía, acabamos de instalarnos». «Elena Vázquez», respondí, reacomodando mis compras. «Bienvenida al edificio». «Gracias, abuelita», contestó con desenfado. ¿Precisa ayuda con eso? Ese abuelita se me incrustó como una diminuta espina. No era el término en sí, sino la entonación, esa entonación que emplean algunas personas jóvenes al dirigirse a alguien mayor,
como si automáticamente fuéramos seres delicados o estuviéramos desorientados. No, gracias, querida, puedo perfectamente, respondí con una sonrisa que esperaba disimular a mi malestar. Sophie, llegamos tarde, gritó una voz masculina desde el interior del apartamento. Ya voy, replicó ella y luego se giró hacia mí. Un placer conocerla, señora Elena. Si necesita cualquier cosa, aquí nos tiene. Y se marchó corriendo hacia el ascensor con esa celeridad típica de la juventud, como si cada instante perdido fuera irrecuperable. Nuestra relación se fue tejiendo así, en encuentros breves y aparentemente amables. Cuando se cruzaban conmigo en el pasillo, siempre sonreían y saludaban. En ocasiones, Mateo me ayudaba con alguna bolsa especialmente voluminosa, insistiendo con un deje, permítame, abuelita, que me hacía sentir más años de los que realmente tengo. Una tarde, Sofía llamó a mi puerta. Necesitaba un poco de harina de almendras para una receta que estaba probando. Le ofrecí entrar mientras buscaba en mi despensa. Tiene un hogar muy cálido, comentó, paseando la vista por mi sala, donde los libros de arte y fotografía se acumulaban en estanterías que Adolfo había construido con esmero. ¿Vive sola? Sí, respondí mientras le entregaba la harina. Mi esposo nos dejó hace 7 años. Oh, cuánto lo lamento, su expresión se tornó compasiva. Debe ser muy duro. La vida continúa, querida, dije sin asomo de drama, una aprende a forjar nuevas rutinas. Ella observó mis libros con interés. ¿Le gusta el arte? Fui catedrática de Historia del Arte durante toda mi vida profesional. Sus ojos se iluminaron por un instante. ¡Qué fascinante! Yo apenas tengo tiempo para visitar museos con todos mis proyectos digitales. Hizo una pausa y añadió, pero mi abuela también era maestra de música. Siempre decía que los niños la mantenían con espíritu joven. Ese comentario, aunque bien intencionado, portaba esa nota sutil de condescendencia que he aprendido a identificar, la idea implícita de que una persona mayor necesita algo que la mantenga joven, como si el envejecimiento fuera una dolencia que hay que eludir. Los jóvenes te mantienen activa, eso sin duda, respondí con una sonrisa, y también te enseñan a no tomarte las cosas demasiado a pecho. Sofía se despidió, agradeciendo la harina, y yo regresé a mi lectura, un tanto desconcertada por la conversación. No era nada nuevo. Esa mezcla de amabilidad superficial y condescendencia velada era algo con lo que muchas personas de mi edad nos enfrentamos a diario. Con el transcurso de las semanas, nuestros encuentros se integraron en la rutina. Yo recibía sus paquetes de compras online cuando no estaban en casa, ellos, ocasionalmente, me ofrecían alguna porción de sus experimentos culinarios saludables. Una relación cordial de vecinos, nada más, o eso creía yo. Fue en la asamblea trimestral de vecinos, celebrada en el pequeño salón de usos múltiples del edificio, cuando todo empezó a cambiar. Yo asistía con regularidad, más por costumbre y por mantenerme al tanto que por verdadera necesidad. Me gustaba estar informada sobre los asuntos del inmueble, además, era una oportunidad para interactuar un poco. Aquella tarde de mayo, la reunión se desarrollaba con la normalidad habitual. Debatimos sobre las filtraciones en el tejado del ático, la necesidad de renovar la pintura del portal y el problema persistente de algunos vecinos que no utilizaban correctamente los contenedores de reciclaje, lo de siempre. Al final, cuando ya nos disponíamos a marcharnos, Mateo y Sofía solicitaron la palabra. Queremos compartir una noticia muy especial con todos ustedes, anunció Mateo, tomando la mano de Sofía con ternura. Nos vamos a casar. Los aplausos y las felicitaciones no se hicieron esperar. Doña Carmen los abrazó con efusividad. El matrimonio Ramírez les ofreció consejos no solicitados sobre la vida conyugal. Incluso el siempre discreto señor Pérez del apartamento 10B estrechó la mano de Mateo con sincera alegría. Enhorabuena, me acerqué para felicitarlos también. ¿Ya tienen fecha? Sí, será el 20 de julio, respondió Sofía, radiante, exactamente en 4 meses. Un día espléndido para una boda, comenté. ¿Ya tienen el sitio? La expresión de Sofía experimentó un cambio sutil, una sombra casi imperceptible cruzó su rostro. Sí, hemos reservado en el Salón Esplendor, respondió con un entusiasmo que sonaba ligeramente impostado.
Es un lugar nuevo, muy chic y moderno, tal como su nombre indica. Suena maravilloso, dije, notando cómo su mirada ya se desviaba hacia otros vecinos que aguardaban para felicitarla. Gracias, señora Elena, dijo Mateo y añadió con presteza, discúlpenos, tenemos que hablar con los demás. Y así, con educación, fui desplazada de la conversación. No le concedí mayor importancia en ese momento, era su instante de protagonismo, después de todo. Lo que no sospechaba era que aquella breve interacción sería el preludio de algo que me haría revaluar muchas cosas, sobre mí misma y sobre cómo el mundo me percibía. La vida me ha enseñado que hay secretos que es preferible custodiar, no por vergüenza, sino porque revelarlos antes de tiempo les resta impacto. Mi secreto no era algo turbio ni penoso, al contrario, era mi mayor fuente de orgullo. Desde que Adolfo partió, cuando mi esposo falleció, entre los documentos que dejó hallé la escritura de un antiguo invernadero y una pequeña finca a las afueras de la ciudad. Nunca me había hablado de esa propiedad. Según su gestor, Adolfo la había adquirido como una inversión personal 7 años antes, con la intención de que fuera nuestro remanso para la jubilación, para que nunca te falte nada, mi Elena, decía la nota manuscrita que dejó junto a los papeles. El lugar había sido una explotación agrícola que fracasó y llevaba años en desuso. Estaba en una ubicación privilegiada, cerca de un paraje natural con vistas a las montañas y rodeado de olivos centenarios. A pesar del deterioro manifiesto, cuando lo visité por primera vez, pude vislumbrar su enorme potencial. Al principio consideré venderlo, ¿qué haría yo con un espacio de esas características? Pero conforme transcurrían los meses tras mi jubilación, la idea de tener un proyecto propio empezó a cautivarme. Mis ahorros de toda una vida como catedrática, sumados a la pensión de Adolfo, me otorgaban cierta holgura económica. ¿Por qué no intentarlo? Así nació *** el Rincón Sereno ***, un espacio para eventos que diseñé fusionando mi amor por el arte, la naturaleza y los ambientes luminosos. Contraté a un joven arquitecto paisajista y a una interiorista que plasmaron mis ideas. Amplios ventanales que inundaban de luz natural los espacios, jardines verticales que purificaban el ambiente, pequeñas galerías con obras de artistas locales y rincones de descanso distribuidos estratégicamente para quienes buscaran un respiro durante las celebraciones. Cada detalle reflejaba una parte de mí, de mi historia, de mi visión. La transformación llevó casi 3 años. Hubo momentos en que flaqueé, cuando los costes se elevaban inesperadamente o los permisos administrativos se enredaban, pero perseveré con esa tenacidad que Adolfo siempre decía que era mi mayor virtud y mi peor defecto. Necesitaba ayuda para la gestión diaria, por supuesto. Fue entonces cuando conocí a David, un hombre de 42 años con una sólida trayectoria en la organización de eventos que buscaba un nuevo desafío profesional. Desde nuestra primera conversación hubo sintonía. Él comprendió de inmediato mi concepto y lo complementó con su experiencia práctica y su conocimiento del sector. Se convirtió en el gerente, la cara visible del negocio, mientras yo supervisaba discretamente desde la retaguardia, un acuerdo que nos funcionaba a la perfección a ambos. Para mi asombro, el Rincón Sereno se convirtió rápidamente en uno de los lugares más cotizados para bodas y eventos de relevancia en la región. La combinación de naturaleza, elegancia y un toque artístico resultó irresistible. Teníamos reservas con meses, a veces incluso con más de un año, de antelación. Este proyecto me proporcionó un propósito renovado cuando más lo necesitaba. Ver cómo las parejas jóvenes se emocionaban al recorrer el lugar, imaginar sus momentos más felices desarrollándose en un espacio que yo había concebido, me llenaba de una alegría distinta a la que experimentaba como docente, pero igualmente gratificante. Sin embargo, decidí mantener la propiedad de *** el Rincón Sereno *** como un secreto, incluso para mis vecinos y amigos más cercanos. No por afán de engañar, sino porque disfrutaba de la vida apacible que llevaba, de ser simplemente la señora Elena, la catedrática jubilada. Además, había algo reconfortante en poseer un espacio que era enteramente mío, donde podía ser creativa y tomar decisiones sin las expectativas o juicios ajenos. Cada semana visitaba *** el Rincón Sereno ***, usualmente en días laborables cuando no había eventos programados.
Revisaba las cuentas con David, discutíamos mejoras, planificábamos la temporada. Era mi refugio, mi proyecto y, en cierta forma, mi legado. Nunca imaginé que estos dos mundos separados, mi vida en el edificio y mi rol como propietaria del salón, colisionarían de la manera en que lo hicieron. Junio llegó con una explosión de actividad en el edificio. La boda de Mateo y Sofía se acercaba y el tema monopolizaba las conversaciones en el ascensor, en el portal, en los encuentros casuales entre vecinos. Todos parecían involucrados de alguna forma, consejos sobre el atuendo, recomendaciones de servicios de catering, anécdotas de sus propias bodas. Una tarde, regresando de mi visita semanal a *** el rincón sereno ***, vi a Sofía en el rellano entregando unos sobres elegantes a doña Carmen y al joven Daniel. Su rostro resplandecía con esa luz especial que tienen las novias en los días previos a su enlace. Son las invitaciones oficiales, explicaba con entusiasmo, aunque ya todos saben la fecha, queríamos hacerlo formal. Me detuve junto a mi puerta, buscando las llaves en mi bolso. Sofía me vio y, por un instante, algo parecido a la incomodidad cruzó su expresión. Se recuperó rápidamente y se acercó. «Señora Elena, ¿cómo está?» Su voz sonaba ligeramente más aguda de lo habitual. «Muy bien, querida. Veo que ya están repartiendo las invitaciones». Sofía miró el pequeño fajo de sobres que llevaba en las manos y luego a mí. «Sí, estamos muy ilusionados». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Verá, sobre la boda». Algo en su tono me puso en alerta. Reconocí esa inflexión particular que usan las personas cuando están a punto de dar una mala noticia, una que han ensayado mentalmente. «El lugar es un poco justo de espacio», continuó, evitando mi mirada, «y hemos tenido que restringir bastante la lista de invitados. Familiares directos y algunos amigos muy íntimos, ya sabe». Sonreí levemente. Era evidente lo que estaba ocurriendo. «Por supuesto, lo entiendo perfectamente», respondí con calma. Además, añadió rápidamente como si necesitara justificarse, va a ser una celebración bastante moderna. Ya sabe, con música actual, mucha gente joven bailando hasta tarde. A su edad seguro que preferirá descansar tranquilamente en casa que soportar todo ese bullicio. A su edad, 3 palabras que condensaban a la perfección cómo me percibía. No como Elena, la mujer que había formado a generaciones de estudiantes, que había creado un negocio próspero a partir de una ruina, que seguía teniendo sueños y proyectos, no, simplemente como una anciana que necesitaba sosiego y reposo. «Tienes razón», respondí sin perder la sonrisa, «las fiestas largas y ruidosas ya no son lo mío». El alivio en su rostro fue casi cómico. Claramente había esperado algún tipo de decepción o reproche por mi parte. «Me alegra que lo comprenda», dijo, tocando brevemente mi brazo. «Oh, creo que los Ramírez ya han llegado. Debo entregarles su invitación». Y con eso se alejó presurosa hacia el ascensor. Me quedé un momento allí, con la llave a medio girar en la cerradura, procesando lo sucedido. No estaba herida, no exactamente. Era más bien una confirmación de algo que ya sabía. Para muchos, mi valor había disminuido con los años, como un objeto que se deprecia con el uso. Entré a mi apartamento, dejé mi bolso en el diván y me preparé una infusión de rooibos. Por la ventana vi el cielo teñirse de tonos violáceos mientras el sol se ocultaba. Pensé en Sofía y Mateo, en su juventud, en sus expectativas. Yo también había sido joven. También había creído que el mundo estaba diseñado principalmente para personas como yo, en la plenitud de la vida. El tiempo enseña muchas cosas, entre ellas, la paciencia. No les guardaba rencor, después de todo, estaban replicando patrones que la sociedad les había inculcado, y yo no necesitaba su validación para saber quién era. Una semana después, el edificio entero parecía haberse transformado en una extensión de los preparativos nupciales. Vecinos que normalmente apenas intercambiaban un saludo ahora conversaban animadamente sobre qué atuendo lucirían o qué regalo comprarían. Todos, excepto yo, por supuesto. Me convertí en la observadora silenciosa de aquella alegría compartida. Estaba cuidando mis bonsáis en la terraza cuando escuché una voz alterada que provenía del pasillo.
Me asomé con discreción y vi a Mateo hablando por teléfono, paseando nerviosamente de un lado a otro. Su expresión reflejaba una profunda angustia. «¿Cómo que cancelado?», decía con voz tensa. «Reservamos hace 5 meses. Pagamos la señal completa». «¿Problemas financieros graves? ¿Estás seguro?». Hizo una pausa, escuchando a su interlocutor. Su rostro palideció visiblemente. 2 semanas y media. La boda es en 2 semanas y media. Se pasó una mano por el cabello, desordenándolo aún más. No puede hacernos esto. ¿No hay ninguna alternativa? Otra pausa. Mateo cerró los ojos como intentando contener su frustración. Entiendo. Sí, envíeme ese correo con los detalles para el reembolso. Gracias. Terminó la llamada y se quedó inmóvil un instante, como si no supiera qué hacer a continuación. Luego entró a su apartamento, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. No necesitaba más detalles para comprender lo sucedido. El **salón esplendor **, el lugar que habían elegido para su boda, aparentemente había quebrado o enfrentaba problemas insalvables. A tan poco tiempo de la fecha, encontrar un lugar alternativo sería una tarea titánica. La mayoría de los salones con buena reputación se reservan con 1 año de antelación, a veces incluso más. Regresé a mis plantas, pero ya no podía concentrarme. La imagen de Mateo tan abatido se había grabado en mi mente. Pensé en Sofía, en su entusiasmo, en esa luz especial que había visto en su rostro. Pronto se enteraría de la noticia, si no lo sabía ya. Como si mis pensamientos la hubieran invocado, escuché el llanto de Sofía a través de las paredes, un llanto desconsolado interrumpido por lo que parecían explicaciones atropelladas de Mateo. «Todo está perdido», la escuché gritar, «1 año organizándolo todo y ahora no tenemos dónde casarnos». La voz de Mateo intentando calmarla era apenas audible. «He llamado a todos los sitios que se nos han ocurrido», decía él, «está todo ocupado, es temporada alta de bodas». «No puede ser», el llanto de Sofía se intensificó. «Mis padres vienen desde el extranjero, los invitados ya compraron sus billetes, ¿qué vamos a hacer? ¿Anularlo todo?». Me alejé de la pared, incómoda por estar escuchando una conversación privada, aunque fuera involuntariamente. Sus voces se fueron apagando mientras me adentraba en mi sala. Me senté en mi butaca predilecta, la que Adolfo y yo compramos juntos poco antes de su partida. Acaricié la suave tapicería del apoyabrazos, pensativa. Lo que estaba considerando era una locura, ¿verdad? ¿Por qué debería ayudar a quienes me habían excluido deliberadamente? Pero mientras reflexionaba, recordé algo que mi abuela solía decirme: «Elena, a veces la mejor respuesta no es una palabra airada, sino un gesto inesperado». Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «David, soy Elena». «Elena. ¿Cómo estás? Justo iba a llamarte, han llegado las nuevas esculturas para el jardín acuático y...». «David», lo interrumpí suavemente, «necesito preguntarte algo. ¿Tenemos algún evento programado para el 20 de julio? Hubo un breve silencio mientras imaginé que consultaba la agenda digital. «Déjame verificar». «Sí, la boda de los Silva. Es una reserva de hace más de 1 año y medio». ¿Y no tuvimos una cancelación reciente? ¿Alguna otra fecha en julio disponible? Otro momento de silencio. «De hecho, sí. Los Rojas cancelaron para el 27. Algo sobre un familiar cercano de la novia con un problema de salud repentino. Ofrecieron pagar la penalización completa sin problemas». Mi mente trabajaba con rapidez. ¿Podríamos proponer a los Silva el día 27, ofreciéndoles alguna compensación generosa, por supuesto? «Posiblemente», respondió David, y noté la curiosidad en su voz. «Elena, ¿qué estás tramando?». Le expliqué brevemente la situación, la joven pareja de mi edificio, su crisis, mi idea. David me escuchó sin interrumpir. «Entonces, ¿quieres que contacte a esta pareja como si fuera una afortunada coincidencia?», resumió cuando terminé. «Que les ofrezca *** el rincón sereno *** para el 20 de julio sin mencionar tu conexión con ellos». «Exactamente», confirmé.
¿Podrías decir que recibiste su información de alguna plataforma de cancelación de última hora para eventos, que a veces surgen por imprevistos? Y si preguntan por la propietaria, diles que es una inversora que prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. No estarías faltando a la verdad. David guardó silencio por un momento. Podía imaginarlo sopesando la situación. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó finalmente. ¿No sería más sencillo simplemente ofrecerles tu ayuda directamente? Pensé en la expresión de Sofía cuando me explicaba por qué no estaba invitada a su boda, en su condescendencia bien intencionada pero hiriente, en cómo me percibían. No, David, no quiero su gratitud forzada. Solo quiero, me detuve buscando las palabras correctas, solo quiero que tengan su día especial. Lo demás llegará por añadidura, si es que llega. Como desees, accedió finalmente, contactaré a los Silva. Les ofreceré un descuento sustancial por las molestias y llamaré a tu vecino mañana a primera hora. Gracias, David. Sabía que podía contar contigo. No hay de qué, Elena. Pero algún día tendrás que explicarme tu particular filosofía de vida. A veces me cuesta seguirte, pero siempre aprendo algo valioso de ti. Sonreí, aunque él no podía verme. La vida es larga, David. El rencor ocupa demasiado espacio y energía en ella. Después de colgar, me acerqué a la ventana. La noche había caído sobre la ciudad y las luces de los apartamentos vecinos brillaban como constelaciones cercanas. En algún lugar ahí fuera, mi pequeño rincón sereno esperaba para ser el escenario de otra historia de amor. Desde mi ventana pude ver a Mateo y Sofía en su balcón. Ella recostaba su cabeza en el hombro de él, evidentemente agotada por el llanto. Él la abrazaba protectoramente, prometiendo en silencio que encontraría una solución. Y la encontrarían, aunque no de la manera que esperaban. A veces la vida toma giros inesperados. A veces las personas mayores tenemos más recursos y ases en la manga de los que los jóvenes imaginan. Y a veces, la mejor revancha no es la confrontación directa, sino un acto de generosidad que nadie anticipa. Sonreí para mis adentros y cerré las cortinas. Mañana sería un día interesante. La mañana siguiente amaneció inusualmente clara. Desde mi ventana podía ver cómo el cielo se pintaba de un azul profundo, sin una sola nube que interrumpiera su perfección. Un buen presagio, pensé mientras preparaba mi té Earl Grey de cada día. No había dormido mucho, lo admito. La conversación con David y la decisión tomada me mantuvieron despierta más de lo habitual. No porque dudara de mi resolución, sino porque mi mente se entretenía imaginando los acontecimientos venideros. El teléfono sonó justo cuando terminaba mi tostada con mermelada de higos casera. Era David. Buenos días, Elena. Espero no despertarte. Para nada, sabes que soy más de albas que de trasnoches, respondí acomodándome en mi sillón orejero. ¿Qué novedades hay? Ya hablé con los Silva, su voz sonaba complacida. Aceptaron el cambio de fecha sin mayor inconveniente. Les ofrecí un descuento del 25% y una mejora en la selección de vinos. Comentaron que era como una señal del destino porque justo querían aprovechar unos días extra para su viaje de novios y los vuelos estaban más económicos en la nueva fecha. Perfecto. Y voy a llamar a tu vecino en aproximadamente una hora, continuó. Quería asegurarme primero de que no habías cambiado de parecer. No, David, sigo convencida de que es lo correcto. Como digas. Te mantendré informado de cómo resulta todo. Después de colgar, miré el reloj, las 9:15 de la mañana. A esta hora, Mateo probablemente ya estaría en su oficina, intentando concentrarse mientras su mundo personal se tambaleaba. Sofía seguramente seguiría en casa, rastreando en Internet soluciones desesperadas con pocas esperanzas. Me dirigí a mi pequeña terraza para regar mis pensamientos y mis plantas. Casi como confirmando mis sospechas, vi a Sofía en su balcón hablando por teléfono. Su lenguaje corporal delataba su creciente frustración, gestos nerviosos, una mano pasando repetidamente por su cabello. Me alejé un poco para no invadir su privacidad, pero podía escuchar fragmentos de su conversación. No, mamá, no podemos simplemente posponerlo todo.
Los invitados internacionales ya tienen sus vuelos. Sí, Mateo está moviendo cielo y tierra. No, parece que no hay más lugares disponibles con tan poco margen. Regresé adentro, sintiendo una mezcla de compasión y cierta satisfacción anticipada. No porque yo quisiera erigirme en su salvadora o ganarme su gratitud a cualquier precio, sino porque, como diría Adolfo, a veces la vida necesita un pequeño empujoncito discreto para que las piezas encajen en su lugar. El resto de la mañana transcurrió con aparente normalidad. Cuidé mis orquídeas, leí algunos ensayos sobre arte contemporáneo que tenía pendientes e intercambié mensajes con Clara, una exalumna que ahora era comisaria de arte y ocasionalmente me consultaba sobre alguna pieza. La rutina tranquila de una catedrática jubilada. Casi había olvidado el asunto cuando, poco después de la 1, mi teléfono volvió a sonar. Elena, misión cumplida. La voz de David tenía un matiz de diversión contenida. Contacté a tu vecino. Al principio estaba confundido, luego receloso y finalmente incrédulo cuando le expliqué que teníamos una cancelación inesperada justo para su fecha y que habíamos recibido su contacto a través de una agencia especializada en reubicar eventos afectados por cierres imprevistos como el del Salón Esplendor. Casi se echa a llorar de puro alivio. ¿Aceptaron? Más que eso, David soltó una pequeña risa. Me preguntó varias veces si estaba seguro, si no había algún error. Le dije que podían venir a ver el lugar esta misma tarde a las 4:30. Dijo que él estaría en el trabajo, pero que su novia vendría sin falta y que si el lugar era la mitad de bueno de lo que sonaba, firmarían el contrato en el acto. Excelente, respondí sintiendo una calidez extraña expandiéndose en mi pecho. David, por favor, asegúrate de que yo no esté allí cuando vengan. No quiero que me vean todavía. ¿Piensas mantener este secreto hasta que sea el momento oportuno? Lo interrumpí suavemente, por ahora, todo debe parecer una maravillosa coincidencia. Como gustes. Tendré todos los documentos listos. ¿Alguna instrucción especial para la visita? Lo pensé un momento. Ofréceles el paquete premium, pero con un descuento considerable por la situación de última hora. No tanto como para levantar sospechas, pero lo suficiente para que sientan que es una verdadera oportunidad caída del cielo. Entendido. Te mantendré informada de cualquier novedad. Después de colgar, me acerqué al ventanal de mi sala. Desde allí podía ver una parte del balcón de Mateo y Sofía. Ella ya no estaba afuera, pero imaginé que estaría dentro, quizás aún procesando la increíble noticia que acababa de recibir. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. Apenas 20 minutos después, escuché un grito de júbilo que atravesó las paredes. Amor, no te vas a creer la llamada que acabo de recibir. Sofía sonaba completamente transformada. Ya no había rastro de la desesperación que había percibido esa mañana. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras regresaba a mi lectura. No necesitaba ver más. La rueda del destino comenzaba a girar. A las 4 de la tarde escuché la puerta del apartamento de enfrente abrirse y cerrarse con celeridad. Desde mi mirilla vi a Sofía salir, luciendo especialmente arreglada para lo que seguramente consideraba una reunión crucial. Llevaba un vestido de lino color lavanda muy favorecedor y su rostro mostraba esa mezcla de nerviosismo y esperanza que había visto tantas veces en las parejas que visitaban *** el rincón sereno. *** por primera vez. Esperé unos minutos y luego llamé a David. ¿Ya ha salido?, le informé. Recuerda, hazle el recorrido completo, muéstrale cada detalle, especialmente el jardín de esculturas y la biblioteca con primeras ediciones. Descuida, respondió, recibirá el tratamiento VIP le va a encantar, estoy seguro. Y así sería, lo sabía. El rincón sereno tenía ese efecto en las personas. No era solo su diseño o su ubicación privilegiada, había algo en su esencia, en la forma en que cada espacio había sido creado con una intención específica que resonaba profundamente con quienes lo visitaban. Para pasar el tiempo, decidí hornear un bizcocho de naranja y almendras. Era una receta que Adolfo adoraba y que yo preparaba cada vez que necesitaba ocupar mis manos mientras mi mente procesaba emociones complejas.
La cocina siempre ha sido mi refugio, un espacio donde la precisión y la creatividad se encuentran, donde el tiempo adquiere otro ritmo. Estaba sacando el bizcocho del horno, inundando el apartamento con su aroma cítrico, cuando mi teléfono sonó nuevamente. Eran casi las 7. Fue un éxito apoteósico, David no ocultaba su satisfacción. Tu vecina Sofía quedó absolutamente prendada del lugar. Recorrió cada rincón, hizo 1000 preguntas, tomó decenas de fotografías. Cuando le expliqué todas las opciones del paquete, sus ojos brillaban, y al mencionarle el descuento especial por disponibilidad sobrevenida, casi se desmaya de la emoción. Firmó los papeles de inmediato. Dijo que no necesitaba consultar con su novio, que él le había dado carta blanca porque estaban desesperados. Me comentó que llevaban hechas más de 25 llamadas a diferentes lugares sin obtener ningún resultado positivo. Según ella, esto era como encontrar un manantial en pleno desierto. No pude evitar sonreír, las metáforas siempre han sido mi debilidad. ¿Preguntó por la propietaria? Sí, pero tal como me indicaste. Le dije que eras una inversora discreta que prefería mantenerse en el anonimato y delegar la gestión. Se mostró curiosa, pero estaba tan feliz con el lugar y las condiciones que no insistió demasiado. Perfecto. ¿Algo más que deba saber? Solo que tu vecina tiene un gusto exquisito, añadió David con un toque de humor. Se detuvo especialmente en tu rincón de lectura, ese que decoraste con los volúmenes de poesía modernista y los grabados de época. Dijo que era como si alguien hubiera adivinado sus gustos más íntimos y que le recordaba a una profesora de arte que tuvo en el bachillerato que le hizo amar la belleza en todas sus formas. Aquella observación me provocó una sensación extraña, una mezcla de orgullo y una punzada de nostalgia. Durante mis años como profesora, ese había sido precisamente mi objetivo, que mis estudiantes descubrieran la belleza oculta en las pinceladas, en las formas, que se enamoraran del arte como yo lo había hecho. Gracias por todo, David. Manténme informada de cualquier desarrollo. Lo haré. Ah, y Elena, creo que lo que estás haciendo es bastante extraordinario. Y conociéndote, sé que no es por afán de protagonismo ni por buscar un agradecimiento efusivo. Es simplemente tu forma de ser. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Buenas noches, David, fue todo lo que pude decir antes de colgar. Esa noche dormí profundamente, con la satisfacción de saber que, a mi manera, había ayudado a convertir una crisis en una oportunidad y quizás a sembrar una pequeña semilla de reflexión. Los días siguientes fueron como observar una metamorfosis a través de mi discreta mirilla. Mateo y Sofía pasaban por el pasillo con rostros que irradiaban felicidad, cargando catálogos de flores, muestras de mantelería y hablando animadamente sobre los detalles de la boda que ahora podían retomar con ilusión renovada. La crisis había sido superada y la cuenta regresiva para su enlace continuaba según lo planeado, pero en un escenario mucho más afín a sus sueños. El edificio entero parecía haberse contagiado de su renovado entusiasmo. Las conversaciones en el ascensor y en el portal giraban en torno al milagro que habían experimentado. Consiguieron un lugar aún más espectacular, decían algunos. Y justo para la misma fecha. ¿Pueden creer la suerte que han tenido?, comentaban otros. Una tarde, mientras recogía mi correspondencia en los buzones del vestíbulo, me encontré con doña Carmen, quien estaba especialmente habladora. ¿Se enteró del increíble golpe de suerte de los chicos del 7B?, me preguntó sin preámbulos. ¿Han conseguido el rincón sereno ***? Mi nieta se casó allí la primavera pasada y dice que es el lugar más mágico de toda la provincia, carísimo y con lista de espera de años. No sé cómo lo habrán logrado, pero menuda fortuna. Las cosas a veces suceden como tienen que suceder, Carmen, respondí con una sonrisa enigmática. ¿Usted irá a la boda?, preguntó y luego añadió, antes de que pudiera responder, es cierto. Creo que Sofía mencionó que usted es la única del edificio que no podrá asistir. Una verdadera lástima, pobrecita, a su edad estas celebraciones tan largas deben ser agotadoras. Nuevamente ese tono, ese pobrecita tan condescendiente, tan diminutivo, como si mi valor se encogiera con cada año cumplido. Cada uno sabe hasta dónde puede y quiere llegar, respondí simplemente, sin corregir su presunción ni revelar mi conexión con el milagroso lugar.
Los preparativos continuaron a un ritmo vertiginoso. Desde mi ventana veía el ir y venir de cajas de proveedores, bolsas de tiendas de decoración y ocasionales visitas de lo que supuse serían familiares que llegaban para ayudar con los últimos detalles. A través de las paredes, a veces muy finas, escuchaba fragmentos de conversaciones llenas de planes, risas y expectativas. Una tarde, 3 días antes de la boda, decidí preparar unas pastas de té especiales para David y su equipo. Era mi forma de agradecerles su discreción y complicidad en todo este asunto. Estaba en plena faena, con las manos cubiertas de harina, cuando alguien llamó a mi puerta. Para mi sorpresa, era Sofía. Llevaba una pequeña y hermosa orquídea en una maceta de cerámica. «Buenas tardes, señora Elena», saludó con una sonrisa radiante. «Le traje este detallito. Es de parte de Mateo y mía». «¡Qué gesto tan amable!», respondí, genuinamente sorprendida. «¿A qué debo el honor?». Bueno, yo parecía un poco incómoda. Quería disculparme sinceramente por no haberla invitado formalmente a nuestra boda. Las circunstancias han cambiado un poco, el lugar nuevo es mucho más amplio y ahora tenemos más flexibilidad, así que si usted quisiera acompañarnos. Ahí estaba la invitación de última hora, motivada probablemente por un sentimiento de culpa o quizás por la superstición de querer estar a bien con todos, antes del gran día. «Es muy amable de tu parte, Sofía, pero mantendré mi decisión de no asistir», dije con suavidad. «A mi edad, como bien sabes, una aprende a valorar las veladas tranquilas en casa. Pero les deseo de corazón toda la felicidad del mundo». Su rostro mostró una mezcla de alivio y una pizca de vergüenza. «Gracias por entenderlo. De todas formas, queríamos que supiera que la tenemos presente». «¿El lugar que consiguieron es bonito?», pregunté como quien no quiere la cosa, disfrutando internamente de la ironía. Sus ojos se iluminaron de inmediato. «Es absolutamente increíble. Se llama *** el Rincón Sereno ***, no sé si lo conoce, pero es simplemente mágico. Tiene unos jardines interiores espectaculares, paredes de cristal que se abren al paisaje y lo mejor, pequeños rincones con libros de arte y poesía. Me recordó tanto a mis años de estudiante». Hizo una pausa y agregó, pensativa, «De hecho, ese ambiente me hizo pensar mucho en usted, con su pasado como catedrática de arte». «Suena realmente encantador», dije, permitiéndome disfrutar del momento y de su descripción. «Me alegro muchísimo por ustedes, de verdad». Después de que Sofía se marchara, coloqué la orquídea junto a mis otras plantas en la terraza. Era un regalo bonito, lo reconozco, un gesto pequeño pero significativo. Quizás, después de todo, había algo de genuina bondad en ella, solo que a veces estaba oscurecida por esas capas de prejuicios superficiales que la sociedad, y la propia juventud, a menudo imponen. La mañana de la boda amaneció espléndida, como si el propio clima quisiera contribuir al éxito de la jornada. Desde temprano pude escuchar el trajín en el edificio, vecinos que se preparaban con esmero, voces excitadas, puertas que se abrían y cerraban con más frecuencia de lo habitual. Desayuné tranquilamente en mi terraza, observando el cielo despejado y sintiendo la brisa suave. No podía evitar pensar en cómo estaría mi *** rincón sereno *** en esos momentos. David había coordinado cada detalle según las preferencias de la pareja. Arreglos florales en tonos pastel por todas partes, una iluminación ambiental que realzaba la belleza natural del espacio incluso en los rincones más apartados, y el menú degustación que habían seleccionado tras varias pruebas. Uno a uno vi partir a mis vecinos, elegantes en sus trajes y vestidos de ceremonia. Doña Carmen llevaba un llamativo conjunto color fucsia, los Ramírez iban a juego en tonos azules. Como de costumbre, incluso el tímido Daniel lucía un traje que claramente era nuevo y le sentaba muy bien. Yo pasé la mañana leyendo una biografía fascinante, cocinando un ligero almuerzo para mí y disfrutando de la inusual tranquilidad del edificio ahora semivacío. Tenía planificado un día relajado, quizás ver una película clásica por la tarde, avanzar en esa novela de misterio que me tenía enganchada, tal vez incluso permitirme una breve siesta reparadora. El teléfono interrumpió mis planes poco después del mediodía. «Elena, tenemos un contratiempo serio», la voz de David sonaba notablemente tensa. El sistema de iluminación escénica principal, el que controla los focos del jardín central y la zona del altar,
Está fallando. Los técnicos dicen que es un problema en la consola de configuración personalizada, esa que tú misma programaste al detalle cuando hicimos la última remodelación. He intentado reiniciarlo siguiendo tus notas anteriores, pero no hay manera, no responde. ¿Qué tan grave es?, y pregunté sintiendo como una punzada de preocupación crecía en mi interior. Lo suficiente como para arruinar la atmósfera de la ceremonia y la recepción. La boda comienza en 4 horas, los proveedores están llegando para montar la decoración floral y el sonido, y tenemos zonas cruciales prácticamente a oscuras o con una luz mortecina. Me pasé una mano por el cabello, considerando las escasas opciones. No hay forma de que los técnicos lo solucionen a tiempo. Dicen que necesitarían desmontar parte del cableado y revisar los circuitos uno por uno, podría llevarles días. Elena, sabes que esa iluminación es el alma del lugar, especialmente para una boda al atardecer como esta. Tenía toda la razón. La iluminación era uno de los elementos más distintivos y elogiados de *** el rincón sereno. ***. La había diseñado personalmente, inspirándome en los juegos de luz y sombra que se filtraban entre las hojas de los árboles en el jardín botánico, donde Adolfo me propuso matrimonio tantos años atrás. Era un diseño complejo y único. Voy para allá, dije finalmente, con una resolución que sorprendió incluso a David. Dame 40 minutos. ¿Estás segura, Elena? ¿No querías mantener tu anonimato a toda costa? Algunas cosas son más importantes que los secretos bien guardados, David. No puedo permitir que el día especial de esta pareja, ni la reputación de nuestro rincón, se arruinen por un fallo técnico que, con suerte, yo puedo solucionar. Me vestí con esmero, pero con discreción. No como si fuera a una boda a la que no estaba formalmente invitada, pero tampoco como para pasar completamente desapercibida si la situación lo requería. Elegí un elegante conjunto de pantalón y blusa de seda en tono verde esmeralda, un color que Adolfo siempre decía que resaltaba mis ojos. Me maquillé ligeramente, algo que raramente hacía en mis días cotidianos, y recogí mi cabello plateado en un moño bajo, sencillo pero favorecedor. El viaje en taxi hasta *** el rincón sereno *** tomó menos de lo habitual, quizás porque le pedí al conductor que tomara la ruta más rápida o tal vez porque las calles estaban sorprendentemente despejadas ese sábado por la tarde. David me esperaba en la entrada de servicio, visiblemente aliviado y agradecido al verme llegar. Gracias por venir, Elena, dijo mientras me conducía rápidamente hacia el interior del salón principal. He mantenido a los técnicos intentando soluciones provisionales con focos auxiliares, pero necesitamos arreglar el sistema central antes de que lleguen los novios y los primeros invitados. El lugar ya estaba parcialmente decorado. Las mesas redondas dispuestas con elegancia alrededor de la pista de baile central, los centros de mesa con delicadas flores esperando las velas, los jardines verticales luciendo esplendorosos bajo la luz natural que entraba a raudales por los inmensos ventanales. A pesar del problema de iluminación, el espacio seguía siendo imponente. Muéstrame el panel de control principal, dije, concentrándome en la tarea que tenía por delante. El problema era más complejo de lo que habíamos anticipado por teléfono. El sistema parecía haber sufrido algún tipo de microcorte eléctrico que había desconfigurado varios de los programas de iluminación personalizados. Necesitaría al menos media hora, quizás más, para recalibrarlo todo y tendría que hacerlo desde la consola central, que estaba ubicada en un pequeño despacho acristalado pero visible desde una parte del salón principal. No hay manera de evitar que me vean si alguien entra, ¿verdad?, pregunté a David mientras nos dirigíamos hacia allí. Me temo que no, Elena. Los primeros invitados comenzarán a llegar en menos de hora y media, y el personal de catering y organización ya está desplegado por todas partes. Bien, entonces, cuanto antes empecemos, antes terminaremos. Manos a la obra. Me concentré en el trabajo, recordando la intrincada configuración de luces y secuencias que habíamos implementado años atrás. Mis dedos se movían sobre los selectores y la pantalla táctil con la familiaridad que solo otorga la experiencia y el conocimiento profundo del sistema. Estaba tan absorta en la tarea, ajustando parámetros y reiniciando secuencias, que no noté la presencia de alguien más hasta que escuché una voz familiar, cargada de sorpresa: «Señora Elena».
Levanté la vista para encontrarme cara a cara con Sofía. Estaba preciosa, con el cabello artísticamente recogido y un maquillaje impecable, aunque aún no llevaba su vestido de novia. Presumiblemente había venido a supervisar los últimos detalles de la decoración o a reunirse con algún proveedor antes de empezar a prepararse para la ceremonia. Su rostro reflejaba pura y absoluta confusión. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, y luego su expresión cambió a algo más cercano a la indignación mal disimulada. Usted no estaba invitada». David, que había estado observando mi progreso desde una esquina, se interpuso rápidamente, tratando de mediar. «Señorita Sofía, la señora Elena está aquí ayudándonos con un problema técnico urgente e inesperado. Es una consultora externa muy especializada que hemos llamado para estos casos extremos». Sofía pareció no registrar completamente la explicación. Su mirada iba de mí al complejo panel de control y de vuelta a mi rostro, incrédula. «No lo entiendo», dijo finalmente. «¿Cómo es que conoce este lugar? ¿Por qué está manipulando esos controles?». Antes de que pudiera responder, uno de los jefes de equipo del servicio de catering se acercó apresuradamente a David. «Señor David, tenemos un pequeño problema con la distribución de las mesas del buffet de postres. No caben todas en el espacio que nos habían indicado inicialmente y necesitamos su aprobación para un cambio». David me miró como pidiendo permiso tácito para ausentarse un momento. Asentí levemente con la cabeza. «Vuelvo en un instante», dijo y se alejó con el responsable del catering hacia la zona del comedor. Me quedé a solas con Sofía, quien seguía mirándome como si estuviera viendo una aparición o un espejismo. «Estoy reparando el sistema de iluminación principal», expliqué con la mayor calma posible, mientras seguía trabajando en la consola. Había un fallo bastante grave que podría haber afectado seriamente la atmósfera de tu boda, dejándola a media luz. «¿Pero cómo sabe usted hacer eso? ¿Y por qué está usted aquí, precisamente?». En ese momento, las luces del sector norte del salón, que iluminaban una espectacular cascada interior, se encendieron perfectamente, con la intensidad y el tono programados. Sonreí satisfecha con el progreso. «Las apariencias a veces engañan, Sofía», dije suavemente, sin dejar de supervisar los indicadores. «Las personas mayores, a veces, sabemos y podemos hacer cosas que sorprenderían a muchos jóvenes». Su confusión era palpable, pero antes de que pudiera formular más preguntas, Mateo apareció a su lado, también vestido de manera informal pero elegante. También él se detuvo en seco al verme allí. «Señora Elena». Su voz reflejaba la misma sorpresa estupefacta que la de Sofía. «¿Qué está haciendo aquí?». Está arreglando las luces», respondió Sofía, como si ella misma apenas pudiera creer las palabras que salían de su boca. «Dice que es una consultora técnica». Mateo frunció el ceño, visiblemente desconcertado. «No entiendo nada, ¿usted la conoce?», preguntó dirigiéndose a mí, pero claramente esperando una respuesta de Sofía o David. Estaba a punto de intentar explicar la situación de la forma más diplomática posible cuando David regresó, acompañado ahora por un hombre de aspecto distinguido, de unos 60 años, que reconocí vagamente de alguna foto que Sofía había mostrado. Debía ser su padre. «¿Está todo en orden por aquí?», preguntó David, notando la tensión palpable en el ambiente. «No realmente», respondió Sofía, con un tono que mezclaba la perplejidad con un deje de irritación. «Sigo sin entender por qué nuestra vecina del séptimo está aquí, manipulando los controles de iluminación de nuestra boda. Ni siquiera estaba invitada formalmente». «Señorita», intervino entonces el padre de Sofía, con un aire visiblemente incómodo y protector hacia su hija, «creo que, dadas las circunstancias, deberíamos pedirle amablemente a esta señora que se retire. Ya tenemos suficiente estrés con los preparativos de un día tan importante como para añadir personas no invitadas que podrían estar entorpeciendo». Esas palabras, «personas no invitadas entorpeciendo», resonaron en el pequeño despacho y, por extensión, en el silencio del salón. David, quien había mantenido una admirable paciencia hasta entonces, enderezó los hombros y dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre el padre de Sofía y yo. «Con el debido respeto, señor», dijo con una voz clara, firme y cargada de una autoridad que raramente mostraba, «está usted refiriéndose a doña Elena Vázquez,
¿La propietaria y creadora de *** el rincón sereno ***? La mujer que personalmente diseñó cada detalle de este lugar, que tuvo la generosidad de reorganizar su agenda y cederles este espacio cuando ustedes perdieron su reserva inicial, y que en este preciso instante está salvando, literalmente, la iluminación y el ambiente de la boda de su hija. Creo, sinceramente, que le deben ustedes una profunda disculpa, no una orden de expulsión. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso y absoluto que casi podía cortarse. Podía escucharse el suave zumbido de los transformadores de las luces que acababa de reparar por completo. Sofía me miraba con los ojos desorbitados, como si su cerebro estuviera intentando procesar a cámara lenta la información que acababa de recibir. Mateo parecía haber sido golpeado por una revelación súbita y abrumadora. Su mandíbula estaba ligeramente desencajada. El padre de Sofía tenía la boca entreabierta, sin poder articular palabra. «Usted es la dueña», logró vocalizar finalmente Sofía, dirigiéndose a mí con un hilo de voz. «Sí, Sofía, así es», respondí simplemente, volviendo mi atención al panel para realizar un último ajuste en el temporizador del atardecer. Construí este lugar, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, después de jubilarme como catedrática. Era el proyecto que mi difunto esposo Adolfo siempre anheló y, después de su partida, decidí hacerlo realidad en su memoria y como legado. «¿Pero por qué no dijo nada?», preguntó Mateo, acercándose un paso, «cuando perdimos nuestra reserva en el otro sitio, cuando estábamos completamente desesperados. Ustedes nos escucharon discutir y lamentarnos, lo sé, las paredes de nuestro edificio a veces parecen de papel», añadió Sofía, con un tono de creciente comprensión. Terminé los ajustes finales y cerré con cuidado la tapa del panel de control antes de girarme para responderles. «Algunas lecciones importantes no se enseñan con discursos o reproches, Mateo, Sofía», dije con suavidad, mirándolos a los ojos. «A veces, la vida misma, con sus giros inesperados, es la mejor maestra». La comprensión comenzó a dibujarse lentamente en sus rostros. La vergüenza también, de forma muy evidente, especialmente en Sofía, cuyos ojos comenzaban a humedecerse con lágrimas contenidas. «Nosotros, comenzó ella, visiblemente abrumada, pero no parecía encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. «No es necesario», la interrumpí gentilmente, «he terminado con el sistema. Todas las luces funcionarán a la perfección para vuestra boda. David puede encargarse de supervisar los últimos detalles con los técnicos». Me dispuse a retirarme, satisfecha con haber resuelto el problema técnico y, de paso, haber revelado mi pequeño gran secreto en el momento justo. Era suficiente, no necesitaba más drama ni disculpas forzadas ni reconocimientos públicos. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos hacia la salida del despacho, Sofía se interpuso en mi camino, bloqueándome el paso con delicadeza. «Por favor, espere, señora Elena», dijo con una voz que ya no tenía ningún rastro de la anterior condescendencia o superficialidad, ahora sonaba genuinamente emocionada y arrepentida. «Lo que hicimos, lo que yo hice y dije, fue horrible, imperdonable. La excluimos deliberadamente de nuestra alegría, la tratamos como si no fuera importante, como si su edad la hiciera menos valiosa o interesante. Y durante todo este tiempo, usted no solo es la dueña de este lugar increíble que nos salvó, sino que nos ayudó de la forma más generosa cuando más lo necesitábamos, y ahora mismo acaba de salvar nuestra boda arreglando este desastre con las luces. Cuando podría habernos dejado completamente en la oscuridad, literal y metafóricamente», añadió Mateo, acercándose y poniéndose al lado de Sofía, con una expresión de profundo respeto. El padre de Sofía, quien hasta entonces había permanecido en un silencio aturdido, dio un paso adelante, con la mirada fija en mí. «Señora Vázquez, le ruego acepte mis más sinceras disculpas por mi comportamiento y mis palabras anteriores. Estaba intentando proteger lo que creía que era el día especial de mi hija, pero ahora veo con claridad que usted ha hecho mucho más por ella y por esta boda que yo mismo». Miré a cada uno de ellos, permitiéndome apreciar la genuina contrición y el asombro en sus rostros. No sentía satisfacción por su vergüenza, sino una cierta paz interior por la lección implícita que, esperaba, hubieran aprendido. «No hay necesidad de disculparse tan efusivamente», dije finalmente, con una leve sonrisa.
Todos tenemos momentos en que nuestras percepciones nos limitan o nos hacen juzgar erróneamente. Lo importante es reconocerlo, aprender de ello y crecer como personas. Sofía tomó mis manos entre las suyas, un gesto espontáneo que me sorprendió por su calidez. «Por favor, quédese, señora Elena», dijo con una sinceridad que le brotaba de los ojos. No como nuestra vecina a la que invitamos por un tardío y torpe compromiso, sino como nuestra invitada de honor, la más importante. Este lugar es suyo, es su creación, y nuestra boda, tal como está sucediendo ahora, no sería posible sin usted. Miré a David, quien observaba toda la escena desde un segundo plano con una sonrisa satisfecha y cómplice. Él asintió levemente, como diciendo: «Te lo mereces, Elena. Disfrútalo». «Está bien», accedí finalmente, sintiendo que un ciclo se cerraba. «Me quedaré». «Será un placer». La transformación en el ambiente fue inmediata y palpable. Sofía me abrazó impulsivamente, con una efusividad que nunca antes había mostrado. Mateo estrechó mi mano con un respeto y una calidez que iban mucho más allá de la simple cortesía vecinal. El padre de Sofía insistió en presentarme a los familiares más cercanos que ya comenzaban a llegar, como la extraordinaria mujer y artífice que ha hecho posible esta maravillosa boda. Conforme avanzaba la tarde y el salón se iba llenando, los invitados comenzaron a llegar en mayor número. Para mi sorpresa, muchos de mis vecinos del edificio se acercaron a saludarme con una mezcla de asombro, curiosidad y una recién descubierta admiración al enterarse, por los propios novios o por David, de que yo era la propietaria y diseñadora de *** el Rincón Sereno ***. Doña Carmen no podía cerrar la boca de la impresión, repetía: «¿Quién lo hubiera dicho, Elena? ¿Quién lo hubiera dicho?». El matrimonio Ramírez me bombardeaba con preguntas sobre cómo había concebido y desarrollado un espacio tan singular y maravilloso. La ceremonia fue hermosa, emotiva y llena de detalles personales. Desde mi lugar privilegiado, cerca de la familia, pude ver a Sofía caminar hacia el altar improvisado en el jardín interior, radiante en su vestido blanco níveo, bajo las luces perfectamente calibradas que yo misma había diseñado, horas antes, reparado. Mateo la esperaba con esa mirada intensa y conmovida que solo tienen los enamorados en ese instante, esa mezcla de vulnerabilidad, certeza y felicidad desbordante. Durante la recepción, que se alargó hasta bien entrada la noche, me sorprendí disfrutando genuinamente de las conversaciones, de la música y del ambiente festivo. Ya no era la abuelita o la pobrecita señora mayor del séptimo, era Elena Vázquez, la visionaria empresaria detrás del exitoso *** el Rincón Sereno ***. Las personas, tanto invitados que no conocía como mis propios vecinos, se acercaban para conocerme, para preguntarme sobre mi trayectoria profesional anterior, sobre la inspiración para crear el salón, para escuchar mis historias y anécdotas. En un momento de la noche, mientras la banda hacía una pausa, Mateo subió al pequeño escenario, tomó el micrófono y solicitó la atención de todos los presentes. «Queridos amigos y familiares, si me permiten un momento», dijo, su voz ligeramente temblorosa por la emoción del momento y quizás por alguna copa de champán. «Quisiera proponer un brindis muy, muy especial». Un murmullo de expectación recorrió la sala. Por Elena Vázquez, nuestra vecina del séptimo, a quien, para nuestra vergüenza, no invitamos inicialmente porque, en nuestra ignorancia y estrechez de miras, pensamos que a su edad no disfrutaría plenamente de nuestra celebración, que sería demasiado para ella. Un silencio incómodo se instaló por unos segundos. Algunos invitados parecían confundidos, otros visiblemente incómodos por la cruda honestidad de Mateo. «Lo que no sabíamos», continuó Mateo, con la voz más firme, «es que ella no solo es la brillante propietaria y el alma de este magnífico lugar que nos acoge hoy, sino que es una mujer excepcional. Pero más importante aún, no sabíamos cuánto estábamos perdiéndonos al excluirla por prejuicios absurdos. Hoy no solo celebramos nuestro amor con Sofía, sino que también hemos aprendido una valiosísima lección, que la edad nunca, jamás, debería ser una razón para subestimar, ignorar o menospreciar a nadie. Gracias, Elena, por enseñarnos tanto sin necesidad de palabras, por tu increíble generosidad, por tu paciencia y por estar aquí esta noche compartiendo nuestra felicidad». Levantó su copa en mi dirección y toda la sala, al unísono, lo imitó, brindando con entusiasmo.
Me sentí profundamente conmovida por sus palabras, pero también en una serena paz. No era solo por el reconocimiento público, que siempre halaga, sino por saber que tal vez, solo tal vez, este episodio un tanto rocambolesco cambiaría la forma en que estos jóvenes, y quizás algunos otros presentes, verían a las personas mayores en el futuro. La celebración continuó con alegría y animación hasta bien entrada la madrugada. Contrario a lo que Sofía había asumido inicialmente sobre mis preferencias, no me sentí ni cansada ni fuera de lugar en ningún momento. Bailé un poco cuando la música invitaba a ello, reí mucho con las anécdotas de unos y otros, y recordé lo que era ser parte activa de un momento de genuina alegría colectiva, algo que había echado de menos más de lo que creía. Días después, de vuelta a la rutina, el ambiente en el edificio parecía diferente. O quizás era yo quien lo percibía con otros ojos, con una nueva perspectiva. Los vecinos me saludaban con un respeto y una cordialidad que iban más allá de la cortesía habitual de ascensor. Algunos incluso se detenían a conversar brevemente conmigo en el portal o en el supermercado del barrio, interesados repentinamente en mis opiniones sobre temas diversos, desde la jardinería hasta la actualidad local. Una tarde, alguien llamó a mi puerta. Eran Mateo y Sofía, recién regresados de su breve pero intensa luna de miel por la costa amalfitana. Traían un regalo envuelto con elegancia y una invitación formal para cenar en su apartamento al día siguiente. «Queremos agradecerle personalmente, una vez más, por todo», dijo Mateo mientras me entregaba el paquete con una sonrisa sincera. No solo por el salón y por salvar la boda, sino por la importantísima lección que nos dio sin pretenderlo. Una lección que, le aseguro, nunca olvidaremos, añadió Sofía con una profundidad y una sinceridad en la mirada que no había notado antes en ella. Yo, toda mi vida, he tendido a ver a las personas mayores como si estuvieran en una categoría aparte, como si sus vidas fueran más limitadas, frágiles o desconectadas del mundo actual y vibrante. Nunca me detuve a pensar en todo lo que podía estar perdiéndome, en la riqueza de sus experiencias, por culpa de ese prejuicio tan tonto y superficial. Abrí el regalo. Era un hermoso álbum de fotos de la boda, encuadernado en cuero. En la primera página, una dedicatoria escrita a mano con una caligrafía elegante decía: «Para Elena, quien nos enseñó con su ejemplo que la verdadera sabiduría no solo viene con los años, sino con la generosidad del corazón y la amplitud de miras. Gracias por ser una parte tan fundamental e inesperada de nuestra historia». «Es precioso, de verdad», dije, genuinamente conmovida por el detalle. «Muchas gracias». «Entonces, ¿vendrá a cenar mañana?», preguntó Mateo con expectación. «Hemos preparado, bueno, Sofía ha preparado un menú especial». «Yo solo he puesto la mesa y he elegido el vino», bromeó Mateo. Sonreí ante su honestidad y la nueva dinámica entre ellos. «Me encantaría. Allí estaré». La cena en su apartamento fue sorprendentemente agradable y distendida. Por primera vez desde que eran mis vecinos, sentí que me veían realmente, no como una categoría abstracta, la vecina mayor o un estereotipo andante, sino como Elena, una persona con una historia rica, con conocimientos diversos, con un valor propio e intransferible. Sofía me preguntó con genuino interés sobre mi vida como catedrática, sobre los desafíos y satisfacciones de emprender un negocio tan exigente después de los 60, sobre mis sueños y proyectos aún por cumplir. Mateo, por su parte, quería saber más sobre Adolfo, sobre nuestra larga historia de amor, sobre cómo habíamos enfrentado juntos los desafíos y las alegrías de la vida a lo largo de los años. No había ni rastro de condescendencia o paternalismo en sus preguntas, solo un interés auténtico y respetuoso. Y eso, más que cualquier disculpa formal o regalo costoso, me confirmó que algo importante había cambiado en ellos, y quizás también en mí. Mientras regresaba a mi apartamento esa noche, después de una velada encantadora, recordé una frase que solía decirles a mis estudiantes de arte cuando se enfrentaban a críticas injustas o a prejuicios en el mundo académico o artístico. A veces no necesitamos grandes confrontaciones ni discursos altisonantes para ser vistos y valorados. A veces, la vida misma, con su sutil ironía, se encarga de poner a cada uno en su lugar, con la suavidad de una maestra paciente que corrige sin humillar, que enseña sin imponer. Esa noche, antes de dormir, hojeé de nuevo las fotografías del álbum que me habían regalado. En una de ellas estaba yo, entre Sofía y Mateo.
Los tres sonriendo con naturalidad bajo las luces cálidas de *** el rincón sereno ***. Luces que yo había diseñado, programado y reparado. No era la sonrisa forzada de quien cumple con una obligación social, sino la sonrisa genuina de quien se siente valorado, respetado, visto en su plenitud. En otra foto, captada sin que me diera cuenta, estaba yo conversando animadamente con un grupo de invitados más jóvenes. Mi rostro reflejaba la pasión con la que seguramente explicaba algún detalle arquitectónico o artístico del lugar. Las personas que me escuchaban mostraban expresiones de genuino interés y admiración, sin rastro de la condescendencia de antaño. Cerrando el álbum, pensé en Adolfo y en lo orgulloso que estaría, no solo por el éxito y la belleza de *** el rincón sereno ***, nuestro sueño compartido hecho realidad, sino, sobre todo, por cómo había manejado esta compleja situación, con dignidad, con inteligencia emocional y sin una pizca de rencor. A mis 72 años, seguía aprendiendo cada día y, sin buscarlo explícitamente, seguía enseñando. La vida continuaba sorprendiéndome gratamente, recordándome que nunca es tarde para reafirmar tu valor, para romper estereotipos absurdos, para demostrar con hechos que la edad es solo una circunstancia, un número que poco o nada dice sobre quiénes somos realmente, sobre lo que podemos ofrecer al mundo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos justo cuando me disponía a apagar la luz. Era David. Elena, buenas noches. Tenemos otra cancelación de última hora para octubre, dijo sin preámbulos, con un tono que denotaba cierta diversión. Y no vas a creer quién está muy interesado en esa fecha disponible. Sorpréndeme, David. El sobrino de tu vecina del quinto, doña Carmen. Parece ser que después de verte en acción y de escuchar maravillas sobre ti en la boda de Mateo y Sofía, toda la familia quiere celebrar su próximo gran evento en *** el rincón sereno ***. Y ha pedido específicamente que la señora Elena, la increíble dueña, si es posible, esté involucrada de alguna manera en los preparativos o al menos les dé su bendición. Una sonrisa amplia se dibujó en mi rostro. Dile que estaré absolutamente encantada de conocerlos y de ayudar en lo que pueda, respondí, sintiendo una cálida satisfacción. Cuando colgué, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada, un tapiz de luces y sombras. La vida, a veces, tiene formas curiosas y maravillosas de cerrar círculos, de transformar exclusiones dolorosas en inclusiones significativas, de convertir prejuicios arraigados en valiosos aprendizajes compartidos. Y a veces, solo a veces, nos regala la profunda satisfacción de ver cómo florece una lección plantada con paciencia y generosidad, no con la confrontación agria ni el drama innecesario, sino con la silenciosa y elegante dignidad de quien conoce y defiende su propio valor, independientemente de lo que otros puedan ver o no ver a primera vista. Porque al final, como siempre les decía a mis queridos alumnos, las mejores lecciones, las que de verdad perduran, son aquellas que nos cambian por dentro, aquellas que nos hacen ver el mundo y a las personas que lo habitan con ojos nuevos, más sabios y más compasivos. Y esa noche, en algún lugar de la ciudad, una joven pareja miraba también las estrellas desde su balcón, quizás reflexionando sobre cómo una mujer a la que inicialmente habían subestimado y apartado les había enseñado, sin una sola palabra de reproche directo, que la edad nunca debería ser una barrera para el respeto, la admiración, la conexión y el reconocimiento mutuo. Como diría mi Adolfo, a veces la vida solo necesita un pequeño y discreto empujón para poner las cosas, y a las personas, en su justo lugar, y yo, a mis 72 años, había aprendido a dar ese empujón con la suavidad de quien no busca venganza, sino justicia poética, con la paciencia de quien sabe que, tarde o temprano, con un poco de ayuda del destino y otro poco de nuestra propia cosecha, cada uno encuentra su sitio y su verdadera medida en este mundo complejo, desafiante, a pesar de todo, profundamente hermoso que compartimos.